y para eso presentamos a Belén Aramburu. Belén, contanos, ¿dónde estás? Nos encontramos desde la Facultad de Veterinaria porque la UBA creó un dispositivo que ayuda a 2 pacientes en cuanto a respiradores. Para eso estoy con el director del proyecto. Muchísimas gracias por estar. Cuéntenos cómo empezó este proyecto. Bueno, el proyecto se origina a partir de una nota que leo que hacía referencia a lo que estaba ocurriendo en Italia, en un hospital de Turín, en el cual decían, la nota comentaba que los médicos conectaban simultáneamente un respirador a 2 pacientes en una situación desesperada porque se estaban quedando sin respiradores en las salas de terapia intensiva. Bueno, ese tipo de ventilación, que se llama ventilación dual, data de un cierto tiempo, pero había sido criticada por diversas asociaciones de médicos porque era un tanto riesgosa, en tanto en que había riesgo de contaminación cruzada y el riesgo de que no se podía controlar cuánto era lo que le estaba llegando efectivamente a cada uno de los pacientes. La ventilación dual, además de estar aplicada en Turín, al tiempo empieza a ser aplicada en época de pandemia en Nueva York. El alcalde o el gobernador de Nueva York, Cuomo, autoriza su uso y el Hospital Presbiteriano, que es de la Universidad de Columbia, da un protocolo para utilizarlo. Pero de vuelta en una situación en la cual cesaría la bifurcación para alimentar a los 2 pacientes, se hacía inmediatamente con una Y, inmediatamente después del ventilador y sin ningún control. Bueno, nosotros, visto las críticas que había de las asociaciones de médicos, pensamos que esos problemas se podían resolver, entonces intentamos trabajar en ese sentido con una mira de lograr una solución en un tiempo relativamente breve, porque pensamos que alrededor de en 1 mes y medio, 2 meses, podía llegar el pico acá y podíamos caer en una situación similar. Y Guillermo, contanos, en el momento que lo estaban armando, creando el proyecto, ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron? Bueno, la primera dificultad era que nosotros somos un laboratorio de fluidodinámica en la Facultad de Ingeniería y como tal no teníamos acceso a respiradores y demás. Entonces, bueno, hubo una gestión de una colega, Tinicia Varela, que nos logró conectar con una empresa Medtronic que nos permitió, nos cedió el uso de respiradores y pulmones artificiales durante un tiempo con el cual pudimos empezar a hacer el estudio. Después las dificultades vinieron vinculadas a lograr los insumos que estaban un poco carentes en la ciudad de Buenos Aires y algunos eran difíciles incluso de traer importados. Entonces, bueno, las primeras dificultades tenían que ver con acceder al material como para poder hacer los estudios. Bueno, sin embargo, y trabajando, somos muchos los que estuvimos trabajando, denodadamente diría, pudimos avanzar rápidamente hasta una instancia que logramos un prototipo y a partir de ese prototipo ya estábamos en condiciones de ver que estaba funcionando con pulmones artificiales y en esa situación la Universidad de Buenos Aires, la persona que estaba a cargo un poco de todos estos temas en la Universidad de Buenos Aires, nos propuso conectarnos y tratar de aunar esfuerzos con la cátedra de anestesiología de Pablo Otero y a partir de ahí, bueno, el proyecto toma otra amplitud y toma otro aire, porque ya estamos viendo las cosas con una persona que es especialista en temas de anestesiología, temas de respiradores y demás, entonces tuvimos una mirada clínica y nos permitió resolver y entender mucho más de los problemas que se presentaban en la clínica y en la aplicación de estos dispositivos. Un trabajo en conjunto y por eso estamos también en la Facultad de Veterinaria, estamos con Pablo Otero, muchas gracias. Actualmente, ¿en qué parte del proceso se encuentra? ¿Cómo son los planes a futuro? Bueno, efectivamente, y como bien marcaba el profesor Artana, el desafío inicial que proponía realizar una ventilación suprarracional en 2 individuos conectados a un mismo ventilador ha sido superado. El trabajo ha pasado por varias instancias, inclusive ha sido tratado con simuladores muy sofisticados que permiten simular situaciones semejantes a las producidas por la enfermedad respiratoria que acompaña al COVID y la verdad que estamos muy satisfechos. Lo que sigue por delante es efectivamente ver cuál es la aceptación que tiene nuestra propuesta en la comunidad médica. Sabemos que el dispositivo hace lo que dice que hace. Somos conscientes de que los ventiladores mecánicos son dispositivos
dispositivos extremadamente complejos que han sido pensados, diseñados para individualizar la terapia en un paciente. Por lo tanto, esta propuesta genera algún punto a considerar. La idea es simplemente ver, ¿sí?, cuánto podrá ayudar, cuánto tiempo podremos ganar en caso de que, ojalá no suceda, sea necesario. Lo interesante es que es una herramienta que permite al clínico individualizar la pauta ventilatoria y administrar a cada individuo conectado al sistema lo que precise. Y esa es la gran innovación que ha venido de la mano de las ideas de la cátedra de fluidodinámica. Una innovación que es pionera, yo puedo decir, tal vez ellos no lo quieran decir, pero a nivel mundial, por supuesto, acá en América hablábamos que ya los han llamado, ¿no?, de otras partes para hablar y los van a seguir llamando. Cuéntenos un poco de esta propuesta, ¿se han preparado? Bueno, la realidad es que nosotros tuvimos siempre como objetivo que esto llegue a los hospitales y dar una situación o la posibilidad de que hubiera una política de stock de respiradores en las terapias intensivas más flexible. O sea, no estar en la urgencia. Esto permite de alguna manera, si en algún momento uno se queda sin respiradores, tener un colchón de 3, 4, 5 días hasta que llegue otro respirador de otro lugar o hasta que se libere un respirador de la misma terapia intensiva. Entonces, nuestro objetivo es sobre todo tratar de que esto llegue a los hospitales y en lo posible también pensamos que es algo que tenemos que mirar un poco lo que está pasando alrededor de la Argentina y ver si podemos de alguna manera contribuir no solamente con lo que está pasando en Argentina, sino con los países vecinos que están en una situación muy delicada. Un trabajo que ha sido en grupo, no solamente ustedes, sino también alumnos. Cuéntenos, por favor, sobre esta experiencia también. Sí, yo pienso que lo más revelador de toda esta historia, si se quiere, es la capacidad que tuvo la universidad en un tiempo récord de juntar grupos interdisciplinarios que no estaban conectados entre sí, con intereses diversos, pero que de un día para el otro nos pusimos a trabajar y en menos de 3 a 4 semanas concluimos con un proyecto realmente innovador. Obviamente que para poder concretar todo esto, que a priori parece desafíos sencillos, se necesitan muchísimos recursos y mucho personal, pero personal calificado, inteligente, formado. Ese personal, esas nuevas mentes brillantes que forman parte de nuestro arsenal de trabajo, son nuestros docentes, son nuestros estudiantes de posgrado, son esos recursos en los que nuestra sociedad viene invirtiendo desde hace muchos años. Para tener un recurso formado se necesitan, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años. Y eso viene financiado, viene acompañado, muchas veces pensando que no servirá para nada. Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en un laboratorio interesante, montado, con recursos del Estado, ¿sí?, que al principio parecía no ser muy útil. Y hoy, fíjense, la formación de esos recursos, esos médicos veterinarios que vienen trabajando en ventilación desde hace años, hoy están en condiciones de definir si las ideas son buenas, no son buenas, cómo probarlas, etc. Y por supuesto la interacción con todos los otros ámbitos de nuestra universidad. No están los médicos, pero el personal del Hospital de Clínicas, también de nuestra universidad, ha sido una pata fundamental en el desarrollo. Sí, puedo decir que cuando nosotros llegamos, ellos son uno de los representantes, pero como bien dicen, hay más que están trabajando a pleno en esto y como pueden ver en las imágenes, este es el respirador. Ahora vamos a ver, cuéntenos un poco sobre lo que estamos viendo. Bueno, lo que nosotros hicimos es algo que está entre el respirador y los pacientes. Acá los pacientes los representamos con estos dos pulmones, son pulmones artificiales que tienen características muy similares a los pulmones que tiene el ser humano, son regulables también para tener en cuenta condiciones diferentes, y entonces lo que estamos tratando de mostrar en esta experiencia sencilla es que se pueden controlar la ventilación de los dos pacientes de manera individual. Entonces lo que tenemos es, por un lado, hacia atrás está el respirador,
comercial, tradicional. Este dispositivo funciona con cualquier respirador, ¿sí? Y después aparece acá lo que nosotros, bueno, están las tubuladuras, y acá aparece entre el respirador y el paciente, aparece en lo que nosotros estuvimos trabajando. Que normalmente el médico lo que tiene que hacer es mirar parte de las medidas que hay acá con estos manómetros, mirar las lecturas que hay acá y complementarlas con lecturas que hay en las pantallas del respirador, los controladores que tiene el respirador. Entonces, la ventaja que tiene este sistema, por un lado, es que se apoya en todas las alarmas, todas las seguridades y todos los sensores y controladores y elementos con los cuales puede uno monitorear el funcionamiento del equipo, se basa en algo que ya está totalmente probado y agrega esta parte solamente que es totalmente mecánica, que no tiene componentes electrónicos, y lo hicimos totalmente mecánico para darle, si se quiere, confiabilidad y robustez y que no esté dependiendo de situaciones ajenas, por ejemplo, que se desconecta un cable o lo que sea. Nosotros intentamos desarrollar un sistema robusto, que sea una interfase sencilla, con elementos esencialmente que se consigan y que estén ya aprobados por la ANMAT, y solamente, bueno, hemos tenido que desarrollar básicamente una válvula, que es la válvula reguladora, que entendemos que esa válvula tiene algunas particularidades interesantes, en términos de que es una válvula que no entra en ningún momento en contacto con el oxígeno que pasa a través de ella, un elemento ajeno o que no sea biocompatible. Me refiero concretamente, esto pasa a través de una manguera, que es una manguera que ya es la misma que está al interior de los ventiladores, es una manguera que llamamos de grado médico, la cual es apretada, si se quiere, con un dispositivo que al apretarlo o al alivianarlo, si se quiere, permite un mayor o menor pasaje de flujo. Bueno, ese es esencialmente con una serie de válvulas que hay comerciales, antirretornos, para evitar que haya lo que llamamos la contaminación cruzada entre pacientes, o sea, que si hay un paciente, si bien los dos pacientes son con la misma patología de COVID, puede alguno tener bacterias diferentes que otro, entonces son compartimentos que permanecen como compartimentos estancos y no hay posibilidad que uno le pase una enfermedad ajena al otro. Entonces, bueno, nosotros entendemos que hemos logrado con este dispositivo manejar dos parámetros que son fundamentales. Por un lado, la posibilidad de impedir la contaminación cruzada, y por otro lado, la cantidad que le va a cada persona. Y en cuanto a la cantidad que le va a cada persona, hay dos parámetros que regulamos que son esenciales. Uno es el parámetro de pico o el máximo que se logra de presión en inspiración y el mínimo que se logra, o la presión residual que queda en el ciclo de expiración. Esos dos parámetros son esencialmente los que controlan los médicos para definir la oxigenación de los pacientes. Obviamente hay algunos parámetros que sí se comparten entre los dos pacientes, por ejemplo la frecuencia respiratoria. Es decir, la frecuencia respiratoria, los dos van a respirar con el mismo ritmo. Digamos, eso es una limitación, si se quiere, menor, entendemos que tiene el dispositivo, porque no es tan grande la variación que puede haber alrededor de eso, pero bueno, es una de las limitaciones. Otra de las limitaciones que tiene es que esto tiene que funcionar con pacientes totalmente sedados, ¿sí? No pueden ser en otros modos, los pacientes tienen que estar totalmente sedados. Bueno, en base a estas limitaciones que estamos diciendo, nos parece que esto tiene que ser utilizado un tiempo relativamente corto, 3, 4 días, que es más o menos lo que uno piensa, porque bueno, después puede haber evoluciones de los pacientes, además que hacen que por ahí uno necesite tener todas las funciones que tiene incorporadas un respirador, que de alguna manera esto las está restringiendo, pero en un periodo y manteniendo las cuestiones esenciales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Este es un trabajo 100% argentino, con dedicación, pensando en la población y en todos los hospitales. Gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ha sido para La Voz de la Ciudad, Unife TV, un trabajo desde la Facultad de Veterinaria.
Agradecemos a nuestro móvil ahí liderado por Belén Aramburu, que nos llevó toda esta información, y a todo el equipo de la UBA que año tras año, día a día, trabaja justamente también para que muchos de los alumnos, en este caso en lo que es la facultad, puedan empezar a trabajar en distintos proyectos. En este caso ayudaría mucho a la realidad que está viviendo la Argentina, lo que podría llegar a ser un sistema para duplicar los respiradores, así que es muy bueno porque lo escuchamos en la voz directamente de los protagonistas y de los que estuvieron diseñando este equipamiento, que sería muy bueno y seguro sería utilizado también en distintos países.